¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Mi nombre es Javier Maldonado, soy un colaborador más de la Viña del Señor. Y qué alegría que podemos compartir la palabra de Dios. Así que le invito a que nos vayamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 10 al 11. Y básicamente el día de hoy la iglesia nos presentaba este maravilloso evangelio de la pesca milagrosa. Pero hay 4 puntos aquí muy importantes que quiero compartir contigo que nos sirvan como reflexión, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida ministerial también. Dice la palabra de Dios: Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante cómo la palabra de Dios, cómo el Evangelio nos invita en este día. Vea, y estamos terminando haciendo un alto, mejor dicho, a lo que es el tiempo ordinario para prepararnos a 3 días para comenzar ya esta Santa Cuaresma, que ciertamente todo este año se nos ha hablado en la iglesia acerca de la misericordia de Dios, ya que estamos en el año de la misericordia. Mis queridos hermanos, me llamaba mucho la atención, el Evangelio cuando estaba hoy en mi parroquia en la Santa Misa. Y hay 4 puntos muy interesantes. Número 1, no voy a leer todo el Evangelio porque está un poco largo, pero voy a hacer un resumen en el nombre del Señor. En el punto número 1, mis queridos hermanos, la gente se agolpaba para oír, la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Fíjese qué interesante. Jesús siempre tenía algo bueno que decir. Aquellas personas que le seguían porque miraban en Él, veían en Él un signo de esperanza. Para Jesús era importante primero anunciar antes que sanar. Fíjese, era importante. Si nosotros le ponemos atención a los evangelios, sobre todo Marcos y Lucas, es muy interesante cómo Él se preocupa por anunciar y denunciar, y luego pues los signos que deben de acompañar la evangelización, como decía el gran padre Emiliano Tardif. Para Jesús era importante anunciar, ¿sí? Si tu ministerio se enfoca solamente en la sanación, si tu ministerio ya la sanación se convierte en una obsesión, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque Jesús anunciaba, Jesús proclamaba y Jesús sanaba. Fíjate qué pedagogía tan maravillosa. Pero muchas veces nos enfocamos solamente en la sanación y se nos olvida el anuncio, el primer anuncio, y eso no se nos debe olvidar. Muchos solamente nos quedamos en los signos, nos quedamos en los milagros, ¿sí? Pero tenemos que ir mar adentro. ¿Y qué significa ir mar adentro? Ir mar adentro del corazón, ¿sí? Porque nos maravillamos con lo extraordinario, pero nos olvidamos de lo más importante, que es el corazón y la conversión. O sea, ir a una liberación, ir a una conversión profunda del corazón. Punto número 2, Jesús, ¿sí? Jesús vio el esfuerzo grande de estos pescadores. ¿Eran pescadores con experiencia? Claro que sí. ¿Conocían el mar? Claro que sí. Era lo que hacían para sobrevivir, su modo de sobrevivir en ese tiempo. Jesús se acerca a ellos porque asumo y pienso que los vio cansados, los vio agotados, los vio fastidiados de estar pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús les dice: vamos mar adentro, lancen la red, tiren la red. Y Simón dijo: Señor, porque tú lo dices, por tu palabra voy a lanzar la red. Y usted sabe el fin de la historia. Pescaron tanto que no podían, la red se estaba rompiendo. Fíjate qué interesante, ¿no? Ir mar adentro. Pero claro, en Pedro comenzaron las quejas, en Pedro comenzaron en ese momento las excusas. No, Señor, que estamos cansados, que hemos remado, que fuimos hasta adentro. Oye, Pedro, tienes experiencia, Simón, conoces el mar. ¿Y qué me quiere decir esto a mí? ¿Qué la iglesia está tratando de decirnos? ¿Qué trató de decirnos? Porque a este punto muchos fuimos a la Santa Misa, escuchamos la homilía, pero ¿qué nos quiere decir? Interesante, ¿sí? Las fuerzas humanas se acaban, la inteligencia de nosotros termina, pero es cuando Dios comienza a obrar grandes cosas en nuestras propias vidas. Tal vez lo has intentado muchas veces, en diferentes áreas de tu vida, pero hoy el Señor te dice: lanza la red.
y tú y yo confiaremos. Amén. Punto número 3. Al ver este milagro tan extraordinario, dice la palabra de Dios que Simón cae de rodillas y dice la siguiente expresión: aléjate de mí, apártate de mí, Señor. No le dijo maestro, le dijo Señor. Apártate de mí, aléjate de mí, porque soy un pecador. Si muchos de nosotros pusimos atención a la primera lectura en la liturgia de la palabra en este día domingo, podemos ver también cómo el profeta Isaías, ¿sí?, se sentía de labios impuros. Aquel serafín se acerca, quema sus labios. Y luego viene esta frase hermosa que termina la primera lectura: ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor. ¿Sí? Muchas veces también como profetas nos ponemos demasiados impedimentos nosotros mismos. ¿Sí? Que somos pecadores, lo somos pecadores. Que necesitamos de la gracia de Dios, como decía la segunda lectura. El apóstol San Pablo lo decía: soy lo que soy por la gracia de Dios. Fíjate qué hermoso esta conexión tan maravillosa que tienen las lecturas en este día. Ojalá de ahora en adelante, mis queridos hermanos, pongamos un poquito más de atención, porque es una riqueza que no tiene precio, una riqueza maravillosa que la iglesia nos da cada domingo en las lecturas. Deberíamos, como católicos, como cristianos católicos, considerar un poco más, meditar la palabra de Dios antes de asistir a la Santa Misa. Punto número 3, no ver mi condición humana. Mi condición es frágil, mi condición es humana. Muchos somos evangelizadores, predicadores, en los ministerios de música, ¿sí?, religiosos, sacerdotes, entregados en la viña del Señor. Todos tenemos debilidades, todos tenemos condiciones humanas. Todos en alguna otra manera le hemos fallado a Dios y a nuestro prójimo. Y es el tiempo de reconocer como Pedro, lanzarnos de rodillas y decir: Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. Pero hoy, Señor, has venido a mí, ¿sí? Has venido a mí y he escuchado esta canción maravillosa en la Santa Misa. Pescador, ¿sí? Pescadores de hombres. Tú has venido a la orilla. No has llamado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Mis queridos hermanos, Pedro reconoce ante este milagro, ¿sí?, que con sus propias fuerzas, su experiencia en la pesca por años, no pudo conseguir nada, pero confiará, definitivamente confiará en la palabra de Dios, y ante el milagro maravilloso se reconoce pecador. Hoy me reconozco pecador. Punto número 4, para terminar, dice la palabra de Dios: dejándolo todo, le siguieron. Claro, no hay que aquí tomar las cosas también a nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Si estoy casado, pues no voy a decir ahora, bueno, ahora como el Señor me llamó a tiempo completo, voy a dejar mi mujer, voy a dejar mis hijos, voy a abandonar mi casa para seguirte, Señor. Be careful, too late, ¿no? Puede ser tarde para pensar eso. Nosotros, los consagrados al matrimonio, estamos llamados a bendecir a través del ministerio nuestro matrimonio, valga la redundancia, nuestra familia, bendecir nuestros hijos. No significa que cuando vienes a los pies del Señor, vas a un retiro, tienes un encuentro con Jesús, vas a tomar esto al pie de la letra. Bueno, si eres soltero, qué bueno que lo consideres. Si no tienes un compromiso aún, ¿verdad?, una relación estable, y tú has sentido el llamado a esta vocación, a la vocación del sacerdocio maravillosa. Imagínate tus manos consagrar el pan, tus manos consagrar el vino, tus manos perdonar pecados en el nombre de Cristo Jesús a través de la iglesia. Es interesante que ellos lo dejaron todo en ese momento, y es admirable también la vida del sacerdocio. Yo honro en este momento, en el nombre de Jesús, la vida de los sacerdotes, del sacerdote que me bautizó, que estuvo también en la celebración de nuestro matrimonio. Bendiga usted también al Señor. Ore por su sacerdote, porque ellos lo han dejado todo, literalmente, han seguido el Evangelio para poder tener una nueva familia que somos usted y yo. No temas, dice el Señor. No temas, dijo el Señor a Simón. No temas, te dice a ti también, joven. No temas en consagrarte a Dios. No temas, te repite a ti también, matrimonio. No temas en entregar tu vida al Señor en tu vocación. No temas en dar
ese paso en fe. No temas en consagrar tu vida, en consagrar tu matrimonio a Cristo Jesús. No temas en dejar esa relación que te está dañando. Sí, porque también hay relaciones entre novios, entre parejas, que uno es más espiritual, el otro menos espiritual. El otro quiere tener o la otra un acercamiento a Cristo en la Eucaristía, pero muchas veces decidimos vivir juntos, ¿sí? Para simplemente dar placer a nuestro cuerpo y no hacer un tipo de renuncia y decirle a mi pareja, mi amor, si realmente nos amamos, vamos a consagrar nuestra relación en castidad hasta que demos el paso en fe. Y hoy el Señor te dice, no temas en vivir una experiencia espiritual, en vivir una experiencia maravillosa en este llamado que Cristo Jesús nos está haciendo. Ojalá el Señor nos dé la gracia de estar siempre atentos como este pueblo al principio del Evangelio nos decía que estaban atentos para escuchar la palabra de Dios. Ojalá el Señor nos dé la gracia en este día, durante esta semana, de hacer el esfuerzo de ir mar adentro. Ojalá el Señor nos dé la gracia, con su gracia siempre, de reconocernos pecadores, de reconocernos que simplemente tenemos nosotros una condición humana, que realmente necesitamos de la gracia de Dios. Soy lo que soy, dijo el apóstol San Pablo en la segunda lectura, por gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, les conceda una semana muy bendecida y nos preparemos a pocos días de entrar en la Cuaresma. Bendiciones.